pido un fuerte aplauso para Pedro, por favor. Ahora creo que estamos. Van a escuchar a la voz de una mujer, pero no es Mariana, no creo, sí, sería mucha casualidad. Pero quiero que me digan en este audio qué es lo que escuchan, ¿sí? Lo paso. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Qué escucharon? Hija, llevaste la plata ¿Quién escuchó alquiler? ¿Quién escuchó bicicleta? ¿Qué pasa acá? A ver, vamos a hacer otra prueba. Si les pongo la palabra esta, Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿ahora escuchan alquiler los que escuchaban bicicleta? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Sí? ¿Algunos de los que escuchaban alquiler escucharon bicicleta ahora? Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué este misterio? Estas son estas cosas virales de Internet que son un misterio, que no son tan misterio. En realidad este audio tiene dos frecuencias superpuestas, ¿sí? Una que dice alquiler, otra bicicleta, pero como están modificadas las frecuencias, digamos, una de las ideas es que las personas que tienen sintonizado el oído a algunas frecuencias más altas o frecuencias más bajas van a escuchar una o la otra palabra, pero si uno escribe la palabra, está como diciéndole, digamos, diciéndonos al cerebro, bueno, va por este lado, préstenle atención a esa palabra, eso es lo que van a escuchar. Ese efecto se llama priming, ¿sí? Es algo como que te estoy anticipando qué es lo que vas a escuchar y de repente lo escuchás. Y, por ejemplo, si yo les digo que piensen palabras con la letra P y les muestro esta imagen, probablemente la primera palabra que aparezca en la cabeza es perro. Pero la regla no es que digan la palabra perro. Sin embargo, eso es lo primero que viene. Entonces, fíjense cómo la manera en la que estructuramos las imágenes y la manera en la que comunicamos algo influye en cómo las otras personas van a entender eso. Como que el cerebro va a tomar algún atajo de acuerdo a cómo yo le vaya indicando por dónde tiene que ir. Esto es como ya más complejo, pero les quería contar cómo el priming puede funcionar de maneras muy diferentes. En este caso es un estudio que se hizo en Estados Unidos que les preguntaron, en una encuesta, les preguntaron a las personas si creían que el cambio climático era consecuencia de la acción humana y si estaba ocurriendo o no. Y también lo dividieron por, digamos, por ideología política, etc. Pero una de las cosas más interesantes es que para los que no tenían una ideología política particular, no eran conservadores ni liberales, la respuesta de si el cambio climático era consecuencia de la acción del hombre y estaba aumentando tenía que ver con cómo habían sido las temperaturas ese verano, por ejemplo. Si había sido muy, muy caluroso, entonces tendían a responder que sí, que el cambio climático era algo que existía y era consecuencia de la acción del hombre, pero si no había habido temperaturas extremas, decían que no. O sea que esto va más allá del razonamiento. Uno le puede explicar a una persona que, digamos, existe la evidencia del cambio climático, pero a veces las razones por las que las personas creen o deciden o razonan o piensan algunas cosas se escapan a lo que nosotros estamos comunicando. En este caso, el tiempo, la temperatura que hace, condiciona cómo una persona va a responder o no. Piensen en lo que le pasaría a ustedes también, ¿no? Cuando con este calor que hizo este verano, decían, no, por el cambio climático, pero el verano pasado nadie hablaba del cambio climático. Y el cambio climático es algo que ocurre a lo largo de mucho, mucho tiempo. Este es otro experimento interesante. En realidad este tipo de experimentos les valió el premio Nobel a Kahneman y Tversky, que eran dos psicólogos, pero que ganaron el premio Nobel de Economía, porque empezaron a desafiar un poco las creencias de los economistas modernos, que decían, bueno, no, las personas cuando tienen que tomar decisiones, por ejemplo, decisiones económicas, bueno, piensan, razonan, evalúan los pros, las contras, etcétera, y toman las decisiones reflexionando acerca de sus posibilidades y posibles futuros.
Y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, no hice este experimento en particular, pero es este tipo de experimentos. Entonces, por ejemplo, acá se les daba a elegir a las personas entre estas dos hamburguesas, espero que no tengan hambre todavía, pero entre una que tiene una sola hamburguesa y otra doble, y más o menos el 50% de las personas elegían una hamburguesa y el 50% la otra. Ahora, ¿qué pasa cuando pusieron una tercera opción más cara, de triple hamburguesa? Lo que vieron es que ahora las decisiones acerca de la hamburguesa simple y la hamburguesa doble cambiaron. Pero el precio y las hamburguesas seguían siendo las mismas. Lo que cambió es la decisión de las personas. Esto es como muy conocido en marketing, ¿no? Que cuando uno quiere vender, a ver si no sé cuál es el puntero, no importa. Cuando uno quiere vender el producto del medio, lo que hace es poner uno más caro y entonces la gente tiende a comprar el del medio, pero el precio sigue siendo el mismo. Este efecto que lo llamamos, en inglés se llama framing, ¿sí? Framing es como una palabra en doble sentido porque en inglés frame es marco, pero además frame es engañar. Entonces esto es como una especie de engaño y hay, digamos, seguramente lo ven muchísimo, digamos, en los negocios, cuando ven liquidación total o, digamos, 29, ahora 29, nada, 29, 3.999,99 está rebajado o 4.000 y las personas tienden a comprar, a pesar de que la rebaja es un centavo, las personas de manera no consciente tienden a comprar eso porque es más barato, cuando realmente no es más barato. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de nuestras decisiones pasan por lugares no racionales y no conscientes, o por lo menos una buena parte o parte de esas decisiones tienen que ver con procesos que no controlamos. Entonces, para ver cómo funcionan estos procesos en el cerebro y que tienen mucho que ver con cómo nosotros prestamos atención a los que están hablando, prestamos atención a los estímulos ambientales, vamos a hacer un ejercicio que es que lo que quiero es que aplaudan cuando vean un punto azul en la pantalla. ¿Están listos? Bien, bravo. Están todos atentos. Ahora, lo que necesito es que aplaudan cuando vean una línea vertical. ¿Sí? Ahí va. Línea vertical azul. Ah, azul. Perdón, no dije azul. Ahí la ven. Ahí está. Vieron que digamos, son muy parecidas estas dos tareas, pero hay una que es más rápida que la otra. Cuando hay un punto azul en un mar de puntos amarillos es muy fácil de detectar. Cuando yo tengo que combinar dos aspectos, o sea, tiene que ser azul y tiene que ser vertical y hay otros estímulos parecidos, uno tarda más. Es como que tiene que prestar más atención. Esos procesos son más lentos. Entonces van. Y esta es la razón de por qué me gusta mucho esta publicidad. ¿Por qué es importante ir al dentista? Porque a pesar de que a él le falta una ceja, la primera cosa que notaste es su sonrisa. Entonces, esta imagen, esta publicidad, pone en juego un proceso muy importante y que es muy conocido en psicología cognitiva y neurociencia, que es lo que se llama ceguera atencional, ¿sí? Que es cuando uno está prestando atención a algo en particular, un estímulo en particular, es ciego al resto de los estímulos. Se llama atencional porque uno no es ciego, o sea, la radiación electromagnética de la luz está llegando a nuestra retina y está siendo procesada por los ojos, pero a nivel del sistema nervioso central no está siendo procesado de manera consciente, no llega a nuestra conciencia, no lo vemos. Entonces, digamos, usaron esa incapacidad del cerebro, esa inatención para vender dentista. Bueno, entonces tenemos estos dos procesos rápidos y lentos en el cerebro, unos requieren más atención y otros no. Y bueno, son importantes porque pueden producir algún riesgo, inclusive físico, ¿no? ¿Quién no se identifica con esto, estar mirando el teléfono? O sea, uno está
focalizado en una tarea importantísima, como este video de TikTok, que quiero ver esa receta con solo 2 ingredientes, y hay un poste que no me permite continuar con mi tarea porque no lo vi. En realidad no le presté atención porque estaba focalizado en otro. O sea que el multitasking es algo dudoso. Entonces, ahora, vamos a hacer otro ejercicio a ver cómo están de multitasking. No de multitasking, pero a ver cómo prestan atención. O sea, tienen que decir en voz alta el color con el que está escrito la palabra, ¿sí? El color. Seguro algunos lo han hecho. En voz alta, ¿sí? Vamos, ¿están listos? Ahí va. Un desastre. Un desastre, un desastre. ¿Qué es lo que pasó acá? Cuando el color coincide con la palabra, somos todos capos. Ahora, cuando no coincide, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que inhibir una acción prepotente, que es la de leer, para poder decir el color. O sea, la acción que primero sale, como la más habitual y rápida, es exactamente, tenemos que aplicar esto que llamamos control inhibitorio, que es poder inhibir esos impulsos más rápidos, de esos sistemas más rápidos, para poder realizar la tarea correcta. Que muchas veces pasa en general en situaciones que tenemos que resolver, donde habitualmente haríamos una cosa, pero en realidad lo correcto es hacer otra. Intuitivamente haríamos una cosa, pero queremos hacer otra. Y esto pasa porque a nivel del procesamiento cognitivo, sobre todo en las regiones frontales, es limitada la cantidad de cosas a las que uno puede prestar atención o las cosas sobre las que uno puede reflexionar al mismo tiempo. Es como que si llegan un montón de estímulos, es un oficinista que puede sellar de a uno. Entonces, si viene todo junto, bueno, algo va a tener que esperar. Y para seguir con los ejercicios, a ver cómo andan con este, que ya vengo muy decepcionado, necesito que me digan series de números que tengan esta regla. ¿Sí? 8, 10, 12, perfecto. ¿Qué más? 12, 14, 16. 20, 22, 24. Perfecto. ¿Algo más? 15, 17, 19. Perfecto. ¿Alguno más? Hasta ahora todos bárbaros. Ahora, ¿algo más? A ver. 3 números. 5, 5, 10, no. Ya está empezando. Bueno, está pasando lo que yo quería. 12, 40, 600. Sí. Perfecto. ¿Saben qué es lo que pasó acá? Yo nunca les dije cuál era la regla. La regla, en realidad, la que yo tenía en la cabeza era que tenían que ser 3 números en orden ascendente. O sea que todo lo que me dijeron, salvo el 5, 5, 10, ese estaba mal, pero todo el resto, con que fueran ascendentes, aunque no tenían por qué ser de 2 en 2. Esa regla de 2 en 2 es una regla que ustedes crearon en su cabeza. Y como todas las series que dijeron confirmaban esa regla, ustedes dijeron, sí, entonces esa es, la que yo me inventé es, pero yo nunca la había dicho. Esto se conoce como sesgo de confirmación, ¿sí? Es la idea de que uno genera una creencia y encuentra evidencia respaldatoria para esa creencia y esa creencia se va fortificando. Y eso pasa todo el tiempo. Fíjense con esto. Y tiene que ver con muchas veces, y me interesa como la parte de comunicación y la parte de educación, con información incompleta. Con que uno está dando una consigna o información que es incompleta, eso hace que las personas generen lo que falta de esa información en su cabeza, generen una creencia, y si uno no la corrige, después aparecen estas cosas, no, pero yo había entendido tal cosa, pero yo había entendido tal otra. Y eso es porque la información probablemente haya sido incompleta. Bueno, y otra cosa de comunicación que también tiene que ver con cómo hablamos y cómo transmitimos esa información. Por ejemplo, acá este es un ejemplo muy general de
una persona que quiere hablar sobre los animales en África, ¿sí? Entonces, ustedes como público, por ejemplo, piensan, bueno, animales en África, no sé, ¿qué sé yo de animales en África? ¿No? Es como que yo le estoy tirando un título y tú piensas, bueno, ¿qué es? ¿Qué sé yo? ¿Alguna idea de cómo por dónde debería encarar para pensar esto? Y el orador dice, pero no quiero que piensen en elefantes, solo en elefantes. Uy, ahí va. Y entonces uno piensa, bueno, sí, hay elefantes en África, un montón de elefantes. Ahora pienso en elefantes en África. Ahí dice. Bueno, porque en realidad no se trata de elefantes, son mucho menos numerosos que otras especies. Y entonces la audiencia piensa, ok, hay muchos elefantes en África, pero hay también muchos otros animales. Entonces ahora dice, en realidad los animales que dominan África son las jirafas, no son los elefantes. Y entonces ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el...? Entonces la audiencia empieza, jirafa, sí, yo sé cómo es una jirafa, es más pequeña que un elefante. He tenido varios minutos para pensar en los elefantes y ahora tengo 3 elefantes en mi cabeza y solo una jirafa. Ahí se ven. 3 elefantes y una jirafa. Fíjense que este es un error súper común en comunicación, ¿no? Como uno en realidad quiere hablar de una cosa, pero empieza hablando de otro, de lo que no va a hablar. Y en realidad las personas con lo primero que se quedan es con lo primero que uno dice. Es como que eso setea, le dice al cerebro por dónde tiene que encaminar esa información que va a entrar. Entonces yo digo, no, yo quiero hablar de los animales en África, perfecto. Mi cerebro pone, bueno, África, animales. Pero no quiero que hablen de elefantes. Sí, animales, elefantes. Y bueno, pero no, son menos que otros. Los elefantes están en África, pero son menos que otros. Bueno, elefantes, pero hay otros animales, pero elefantes. En realidad son las jirafas. Bueno, sí, jirafas, pero ¿y los elefantes? Entonces, esta idea es que la información entra por estos atajos mentales, ¿sí? que nos dan como pistas por dónde encajar la información que viene. Es decir, que todo lo que uno dice va encajado en información que uno ya tiene en la cabeza y esquemas que uno tiene armados en la cabeza. Y que, digamos, nosotros como personas que estamos percibiendo el mundo, a nadie, a ninguno de nosotros nos gusta la incertidumbre, o sea, no saber por dónde ir. Como a veces digo, el cerebro es medio vago, porque no es que es vago, pero consume muchísima energía. Entonces, cuanto yo menos tenga que pensar, más por ese camino voy a ir. Y si yo no tengo, digamos, si está muy abierto todo, es peor que si me dicen, bueno, no, tenés que pensarlo por acá. Todo esto ocurre a un nivel muy rápido y no consciente, pero esa es la idea. Entonces, estos atajes mentales que llamamos encuadres dominantes lo que hacen es decirnos por dónde tenemos que interpretar esa información. Y esto es lo más importante. O sea, no existen los mensajes sin encuadre. O sea, si ustedes están transmitiendo algo y no lo están encuadrando para donde les tiene la intención de encuadrarlo, de explicarlo, las personas le van a poner algún tipo de encuadre de acuerdo a la experiencia propia que tengan. Por eso es muy, muy importante pensar lo que uno va a decir y pensar hacia dónde quiere ir. Qué es lo primero que va a decir, qué es lo segundo que va a decir, etc. ¿Qué debería haber dicho el orador? Quiero hablarles sobre los animales en África, especialmente la jirafa, la especie más abundante del continente. Las jirafas viven en todas partes, en África, extendiendo sus cuellos gigantes, bla, 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 bla. Hay más jirafas por persona en África que automóviles en California, y mientras otros animales también abundan, elefantes, leones, tigres, cebras, hay 4 jirafas por cada uno de todos estos animales. Las jirafas la roquean. Y si ven en esto, tengo 4 jirafas y un elefante, ¿sí? Que es lo que uno buscaría. Uy, esperen que me fui para muy adelante. No le está diciendo que piensen, no, o sea, pero les dice, quiere hablarles sobre los animales en África. ¿Sí? Es como que está activando la parte, bueno, encuadre animales en África, pero vamos hacia la jirafa, no vayamos hacia, no nombra ninguna otra cosa. Las otras cosas vienen después.
Este me encanta. Esta es la historia de... Digamos, esto es un esquema de un avión que, digamos, de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y en un momento, digamos, ellos querían ver qué parte de los aviones que habría que reforzar, ¿sí?, para que duraran más tiempo en batalla. Y entonces lo que hicieron fue, de los aviones que volvían, ¿sí?, que habían recibido impactos de bala, veían en qué zonas habían recibido la mayoría de los impactos de bala y decían, bueno, qué zonas del avión habría que reforzar. ¿Qué zonas del avión les parece que habría que reforzar acá? Las alas, la cola. Bueno, eso fue lo primero que pensaron los militares. Hasta que vino un matemático húngaro y dijo, no, hay que reforzar otras partes del avión. Hay que reforzar la parte de adelante, las alas, pero la parte que no está marcada con balas, y los motores. ¿Por qué les parece que dijo esto? Espera, ¿cómo? Perfecto. Estos aviones son los que regresaron a pesar de todos los balazos que recibieron. Pero ¿cuáles son los que no regresaron? Probablemente los que tienen los impactos en las otras partes. Esto se conoce como sesgo de supervivencia, ¿sí?, que uno interpreta la realidad de acuerdo a los estímulos que sobreviven. Y eso, digamos, hace que pensemos intuitivamente que, bueno, en este caso lo que hay que reforzar digamos, son las partes que tienen impactos. Pero en realidad es lo que no estamos viendo lo que es importante para pensar esa decisión. Y esto es un sesgo súper común. Entonces, este es como un esquema, digamos, muy simple y simplificado, les diría, de teoría de pensamiento. La idea que existe un sistema rápido de pensamiento intuitivo es este que tiene que ver con los sesgos, con las respuestas rápidas y no tan reflexivas, y otro más lento, que es el que tiene que ver con la toma de decisiones reflexiva, con el pensamiento y mucho más lento. Entonces, todo nuestro pensamiento está como oscilando entre estos dos sistemas todo el tiempo, información que viene rápido, información que viene más lento y que tiene que inhibir, suplantar información rápida, y digamos, cuando uno está aprendiendo, están funcionando los dos, y en distintos contextos predomina uno o predomina el otro. Por ejemplo, cuando uno está bajo altos niveles de estrés, el sistema 1 domina, porque en una situación de estrés, cuando uno está alerta, el cerebro está preparado para tomar decisiones rápidas, si viene un oso a atacarme, ¿para qué lado va el viento? Y me conviene tomar... No, salir rajando, ¿sí? Entonces, para algún lado. Entonces, la idea es que digamos, nuestro contexto, el contexto de afuera y nuestro contexto interno van a definir cómo están interactuando estos dos sistemas de pensamiento. Y ahora vamos a ver cómo andamos de la memoria. Y para eso vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Van a aparecer unas palabras, una lista de palabras que las van a tener que recordar. Yo después les voy a decir algunas palabras y me tienen que decir si estaban en esta lista original o no. Muy bien. Otra vez, si tienen hambre, cagaron. Qué ganas de joder con la comida, ¿eh? Vos con el guiso, yo con las porquerías estas. Bueno, la palabra gusto, ¿estaba en la lista? Muy bien. La palabra punto. No. La palabra dulce. La palabra chocolate. Bien, bueno, les fue bastante bien, pero la palabra dulce no estaba en la lista. Lo que pasa es que esa palabra dulce está asociada a otro montón de palabras que sí.
Entonces, cuando yo voy activando distintas palabras que están asociadas, en mi cabeza se activa la palabra dulce a pesar de todo. Y entonces después yo no sé si lo vi o simplemente pensé en eso. Entonces esto habla mucho de la fragilidad de nuestra memoria, ¿sí? El cerebro no es como una videocámara o un disco rígido que almacena la información tal cual la absorbemos. Otra vez, esa información entra en una serie de esquemas y de información y conceptos que ya tenemos almacenados desde antes y que nos permiten hacer que todo sea más rápido, ¿sí? Porque, otra vez, si el cerebro tiene que hacer todo el trabajo de memorizar todo una y otra vez, se consumiría mucha energía, no sería adaptativo. Es la razón, por ejemplo, por la que una vez que uno adquiere varios lenguajes, le es cada vez más fácil adquirir otros lenguajes, ¿sí? Porque está sumando información a esquemas que ya se han armado de cómo están estructuradas las lenguas. Entonces a mí me gusta porque la memoria funciona un poco más como describe. Yo voté a favor del casino. No me engañas, Marge. Recuerdo bien esa junta y tengo memoria fotográfica. Legalizar el juego es muy mala idea. Tendrán que pasar sobre mi cadáver. Bla, 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 bla. Para usted, de la presidencia. ¿Aló? Entonces le dije al presidente, siga mi consejo. Marge. La realidad es que, digamos, se hicieron muchos experimentos sobre este tema de las memorias falsas, inclusive se ha llegado a inducir memorias falsas de experiencias. Por ejemplo, este es uno de los primeros experimentos que se hicieron, donde se indujo la memoria de haberse perdido en un centro comercial cuando uno tenía 5 años. Se hizo en estudiantes universitarios, después de un par de entrevistas donde se les preguntaba información sobre eventos que realmente habían ocurrido, más información sobre este evento que no había existido. Más o menos un tercio de los estudiantes después estaban convencidos y recordaban este evento falso como real y eran capaces de dar detalles sobre ese evento que no había existido. Y a partir de eso se empezaron a generar recuerdos, digamos, en el laboratorio se pudieron ver recuerdos falsos de cualquier cosa, de haber paseado en globo en el Sahara, de haber besado a un sapo, de haber participado en un campeonato de lanzamiento de enanos. Ese no, pero podría haber sido. No, también de haber cometido un crimen en la juventud, o sea, digamos, es muy importante y desafía mucho la idea, por ejemplo, de los testigos oculares en los juicios, etc. Pero también para mí es importante reflexionar sobre, en el aula, digamos, las cosas que uno transmite, cómo es que se van a recordar después. Pensar que esa información después atraviesa, digamos, toda esa información que ya existe y que cuanto más información uno dé, el cerebro va a tratar de meterlo en algún lado y de relacionarlo con algún lado de alguna manera para retenerlo. Y a veces esas relaciones generan recuerdos que no ocurrieron, de experiencias que no ocurrieron. Así que bueno, esto es que finalmente cada uno vive medio en su realidad virtual, ¿sí? A veces me resulta como hasta emocionante y curioso que podamos relacionarnos entre nosotros y hablar de las mismas cosas, porque bueno, cada experiencia y cada cerebro es único. Así que bueno, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias por la atención.